olvidó de mí, Dios no se acuerda de mí, Dios, ¿qué pasó conmigo, Señor? No, Dios no olvida, hermano. Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios de proceso. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. En esta mañana, hermano, yo quisiera abrirle mi corazón. Quisiera hablar desde lo más profundo de mí. Y empecé con Génesis 12:1, porque esta fue la palabra que Dios me dio, por la palabra con la que Dios me llamó al ministerio. ¿Qué es el llamado de Dios? Es importante que nosotros entendamos, hermanos, qué es el llamado de Dios. Para nosotros poder cumplir un propósito, para nosotros poder cumplir los designios o la voluntad de Dios, debemos entender primeramente qué es un llamado. Nosotros sabemos que la palabra llamado viene de un término que se llama, de un término griego, kaleo. Y esta palabra kaleo se usa para convocar, se usa para invitar. De tal manera que por eso Pablo dice en Gálatas 1:15, dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Número 1 dice, me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Y lo primero que tenemos que entender del llamado, hermanos, es que es dado por Dios. Y no es dado por Dios en el momento que usted lo recibe. No es dado por Dios en el momento que usted se entera. No es dado por Dios en ese instante. Es dado por Dios ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios creara, desde antes que Dios hiciera las cosas, antes aún que usted estuviera en el pensamiento de su padre o de su madre, ya usted estaba, yo estaba y usted estaba, estábamos en el pensamiento de Dios. Y qué cosa tan maravillosa, porque no solamente estábamos en su pensamiento, hermanos, sino que estábamos en su pensamiento para ser formados con un propósito. Gloria a Dios. Usted y yo no nacimos por casualidad. Yo no sé si alguna vez le han dicho que usted nació por casualidad, o que de repente se le escapó a su mamá y su mamá, a su papá y su mamá, pero déjeme, yo le digo en esta mañana, ni usted ni yo hemos nacido por casualidad. Porque el Dios al que usted y yo servimos es un Dios que no, para Él no existen casualidades. No nos pone en la tierra y arréglatelas como puedas, ¿no? Ahí yo te pongo y tú verás qué haces. No. Dios nos pone en esta tierra porque hay un plan y hay un propósito divino que cumplir. Amén. Siendo yo una niña, ni un año tenía, creo. Y mis padres a muy temprana edad se divorciaron. Y esto hace que yo crezca en un hogar muy disfuncional. Entendemos que un hogar disfuncional es un hogar donde hay crisis, un hogar donde hay diversas cosas que no hacen, como lo dice su nombre, que esto funcione de la manera como debe de funcionar. Finalmente se divorcian y esto causa que yo crezca siendo una joven muy solitaria, muy sola, me sentía muy vacía, muy falta de amor. Al mismo tiempo mi madre, por su lado, ya siendo divorciada, se convierte, mi abuela paterna se convierte, y algo maravilloso pasa, porque esto pasa simultáneamente, las dos están cada quien por su lado, ya viviendo separada, ¿no? Y cada quien recibe al Señor. Lo tremendo de todo esto es que yo estaba en medio en el sentido de que vivía con mi abuela y mi padre, y desde los 4 años mi abuela me jaló de la mano y me llevó. Yo recuerdo el primer día que yo pisé una iglesia cristiana. Yo estaba pequeñita, 4 años, siendo jalada por la mano de mi abuela y yo asombrada diciendo, Dios mío, ¿dónde entramos? ¿Dónde estamos? Recuerdo, hermano, que desde los 4 años de edad yo estaba sentada en esas bancas escuchando la palabra de Dios, con miles de preguntas en mi mente, con miles de preguntas en mi corazón. Yo recuerdo que veía la iglesia y los hermanos cantando tan alegres y yo le decía al Señor, pero yo no puedo creer que tú solamente seas un Dios de domingos, porque yo sentía que yo veía a Dios solamente cuando iba los domingos a la iglesia. Y yo miraba alrededor y yo le decía, Señor, no puede
que solamente seas un Dios que está encerrado en 4 paredes. Tú tienes que ser algo más. Y siempre había esa pregunta. ¿Sabe, hermano, que yo crecía admirando a los predicadores? Yo veía al pastor de mi iglesia, lo veía predicar, y lo veía así, ya ver cómo son los pastores así, estilo evangelistas que se emocionan y todo así. Yo lo admiraba, y yo de pequeña decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser así. Amén. Yo me iba para mi casa, yo agarraba una caja y ponía una Biblia encima de la caja. Y yo recuerdo que muy pequeñita agarraba mi cepillo de peinar y me ponía a predicar. Y el único salmo que me sabía en ese momento era el Salmo 23. Y yo repetía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, decía yo, recuerdo. Y como no tenía audiencia, pues yo ponía todos mis muñecos ahí, los sentaba ahí alrededor, mis muñecos, mis pósters, imagínense pósters yo tenía en ese tiempo. Para mí todo eso, esa era la multitud, esa era la gente. Y yo creía, en mi niñez, en mi inocencia, yo creía que yo estaba predicando porque yo lo quería hacer. Y esa era mi pasión. Cuando de repente yo empezaba a ver los músicos de la iglesia, yo agarraba una escoba y me ponía a tocar. Y yo le decía al Señor en mi corazón, algún día, Señor, algún día yo te voy a cantar, algún día, Señor, yo voy a ministrar para ti, algún día, Señor. Hermano, sin yo saberlo, yo todavía no había tenido ninguna experiencia de ningún tipo con Dios. Pero sin yo saberlo, había una marca dentro de mi corazón. Había algo muy profundo que me decía, tú has sido escogida por Dios, tú has sido llamada por Dios para un propósito especial. ¿Qué no quiso hacer el diablo? ¿Qué no quiso hacer Satanás? Pero hermano, Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Aleluya. Pasé diferentes cosas en mi niñez muy tristes que en vez de acercarme a Dios parecería que me estaba alejando. A los 17 años de edad ya yo no soportaba el vacío de mi corazón, yo ya no soportaba la infidelidad, la infelicidad de mi corazón, y yo vivía muy sola. Y entonces recuerdo que se lo comenté a mi madre y ella me dijo, pues ven a la iglesia conmigo. No, le dije, yo he crecido en la iglesia, yo estoy harta de estar en la iglesia. Yo veía, hermano, cuando mi abuela me llevaba a los eventos evangelísticos, a las cruzadas, a las campañas, y yo veía que la gente pasaba, daba testimonio y decía, Cristo cambió mi vida, Cristo transformó mi vida. Pero yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que yo haya crecido en la iglesia y Dios nunca haya cambiado mi vida? Y Cristo nunca haya cambiado mi corazón. Yo tenía una pelea contra Dios en mi corazón. Recuerdo que a los 17 años me encerraba en mi cuarto a llorar, hermano, y lloraba con desesperación. No conocía a Dios, pero en la escuela dominical, yo bendigo por esos maestros de escuela dominical que invierten su tiempo en niños, en jóvenes que aparentemente no está pasando nada, no están sintiendo nada. Sin embargo, la palabra de Dios está siendo sembrada en su corazón, hermano, y en el momento de la necesidad va a dar su resultado. Usted solo siempre, usted confíe, usted suelte la palabra, que Dios se va a encargar y en el momento que se necesite la va a poder usar. Y yo recuerdo que me habían dicho, ora a Dios, busca a Dios. Y yo, ¿cómo se ora a Dios? No sé, pero me tiraba al suelo. Y le decía a Dios, si verdaderamente existes, si verdaderamente eres real, llena mi corazón, cambia mi vida, transfórmalo. Quiero una experiencia contigo. Hermano, estas eran mis lágrimas, como decía David, de día y de noche en la presencia de Dios. Cuando de repente fui a la iglesia de mi madre, recuerdo que estaba sentada en un servicio. Llego, me siento en la fila de al frente, yo aburrida, porque para mí yo no experimentaba nada. Sin embargo, veía a los hermanos de esa iglesia que danzaban por todo aquí, que adoraban y levantaban sus manos. Yo lo único que pensé, esta gente está loca, está loca esta gente. Cuando de repente yo dije, Señor, ¿por qué esta gente siente lo que está sintiendo? ¿Por qué? Y yo no. Y yo veía que levantaban sus manos y decía, ¿qué verán por dentro? ¿Qué es lo que habrá dentro? Y yo dije, no hay manera de saberlo más que yo levante mis manos y vea qué es lo que hay adentro. Levanté mis manos, cerré mis ojos. Y recuerdo que el guitarrista estaba cantando un cántico, yo no sé si usted recuerda, Padre de misericordia. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. ¿Ha escuchado ese canto?
pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Cuando yo escuché esa letra de esa canción, Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, hermano, esas eran las palabras que yo le decía a Dios en oración, esas eran las palabras que yo le decía, revélate a mi vida. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar sin control. De repente viene la esposa del pastor que estaba atrás, me abraza, no me conocía, no sabía de mí, nada de mi vida personal, nada de lo que yo había hecho en secreto, hermano. Y la pastora viene, me abraza y me dice, tú has estado orando y le has estado pidiendo a Dios que se revele a tu vida, que se revele a tu corazón. Pues déjame decirte que este es el día que Dios escogió para revelarse a tu vida. Este es el día que vas a conocer a Dios. Hermano, en ese momento yo sentí una presencia maravillosa que me rodeaba, un fuego de Dios, algo tan hermoso, un amor, hermano, un amor que jamás había yo conocido. Un amor tan precioso que llenó mi corazón. En ese momento la esposa del pastor le dice, Señor, no solamente que nazca hoy de nuevo, sino que sea llena del poder de tu Espíritu Santo. Y te pido que en esta mañana tú le des, Señor, el hablar en nuevas lenguas, bautízala con el poder de tu Espíritu Santo. Hermano, en ese momento yo vi como del cielo, en mi mente, en una visión, vi como del cielo cayó una ráfaga de fuego sobre mí y mi lengua perdió el control. Yo sentí que me quemaba todo el cuerpo y empecé a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. El Espíritu Santo me bautizó, hermano. El Espíritu Santo transformó mi vida. Desde ese día en adelante me tiré al suelo, caí de rodillas y le dije al Señor, lo primero que salió de mi boca fue decirle, heme aquí, envíame a mí. Yo no sabía lo que decía, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero le dije, desde este momento me convierto en tu sierva, llévame donde tú quieras, llévame a las naciones de la tierra si así lo quieres, pero yo me entrego a ti. Quiero que los jóvenes sepan, quiero que la gente sepa que hay un Dios real, que hay un Dios que existe, que hay un Dios vivo que quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Lo hay, existe, Él está, Él es. Y Él puede transformar la vida de todo aquel que se humilla delante de Él, hermano. Mi vida fue cambiada, totalmente, transformada totalmente. Yo llegué a mi casa y era otra. Nadie me conocía. En mi casa me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Mi padre sí. Dijo, hija, te lavaron el cerebro. Hija, es que tú estás joven. Hija, es que, ¿qué te hicieron? Y yo le decía, yo no sé, papá. Recuerdo que mi papá, en su buen sentir, porque yo quiero que usted entienda esto que le voy a compartir de mi padre. Mi padre fue un hombre excepcional, fue un padre excelente. Hoy está en la presencia de Dios. Pero fue un padre muy esmerado, como todo buen padre. Y él en su buen deseo quería que yo fuera profesional, quería que yo fuera a la universidad. Todo padre desea eso para su hijo. Y él lo hacía de todo, no conocía del Señor. Él ignoraba completamente el Evangelio. Mucho menos entendía que una de sus hijas, estuviera siendo llamada para dejarlo todo, para servir al Señor. No lo entendía. 1 año y medio peleé contra mi padre. Y peleé contra él decía, no vas a ir, no vas a salir, no te doy permiso, no vas a ir a la iglesia. Igual yo me le escapaba. Cuando él estaba, yo me salía ahí usted sabe cuando uno se quiere escapar, pero yo no me escapaba para verme con el novio, yo me escapaba para verme con mi novio. O sea, yo tenía un amor mucho más grande que conquistó mi corazón. Hermano, cuando de repente pasó 1 año y medio de tanta lucha, de tanta guerra, de pelear con mi padre, que mis hermanos, yo recuerdo a mi hermano el mayor un día entró a mi cuarto y me dijo, yo no sé qué te pasó, me dijo, ¿qué te hicieron? Nunca en mi vida había visto a alguien así que estuviera llorando por eso, por ir a la iglesia. Él no entendía lo que había pasado dentro de mí. Cuando era un día maravilloso, hermano, yo ya no soportaba más. Y de repente le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? En un servicio, recuerdo, había un jovencito predicando y el jovencito dijo estas palabras. Tú sabes lo que el Señor ha puesto dentro de ti. Tú sabes el llamado que hay en tu corazón. Tú sabes lo que Dios está pidiendo de tu vida. Y no lo estás cumpliendo y no lo estás haciendo. Pues quiero que sepas en esta hora que Dios
Y yo corrí al altar y le dije, Señor, yo sé que tú me has llamado. Y habían pasado un año. Yo sé que tú me has llamado, pero tengo un gigante delante de mí. Y ese gigante es mi papá. Pero si tú me prometes derribarlo, yo te prometo que te serviré hasta el fin del mundo. Ya para esto, hermano, yo había tenido sueños viniendo a los Estados Unidos, había tenido sueños viniendo a estudiar aquí. O sea, yo no entendía qué está pasando. En oración le dije, Señor, no entiendo, yo quiero ir a la universidad, yo quiero estudiar medicina, pero ¿por qué no prosperas eso? Y el Señor me habla y me dice con el llamado de Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a enviar. Yo no entendí nada de lo que me dijo. Señor, tú sabes que mi padre no me deja ir a la esquina. ¿Cómo voy a ir fuera de mi casa si ni siquiera puedo salir a comprar a la tienda del chino? Decía yo. ¿Cómo? Y yo siempre bromeando digo que si yo me hubiera quedado en mi país me hubiera terminado casando con el chino de la esquina de mi casa, porque era el único que yo podía ir a la tienda de la esquina. Y finalmente, hermano, yo llego a mi casa ese día de la confrontación, donde yo me puse de rodillas delante de Dios. Yo le dije, Señor, voy a ir a donde mi padre y le voy a decir, Dios me ha llamado al ministerio. ¿Me entienda o no me entienda? Se lo voy a decir. Cueste lo que me cueste, porque mi padre me había dicho, yo quiero hijos profesionales en este lugar, en esta casa. Yo quiero hijos con diploma de doctor, yo quiero hijos con diploma de abogado, yo quiero hijos con diploma. No quiero a nadie que sirva a Cristo. Si tú quieres servir a tu Cristo, pues te me vas de la casa. Y esas eran las amenazas, ese era el temor en el que yo vivía, hermano. Cuando ese día tan maravilloso llego del servicio de mi iglesia, mi padre estaba enfurecido porque yo me había hecho muy tarde ese día en el servicio. Y yo entro, recuerdo, con mi Biblia muy valiente, dije yo, Señor, hoy pase lo que pase, cueste lo que cueste, le digo que tú me llamaste y que estoy decidida, y si me quiere correr, que me corra. Y yo recuerdo pasar por su cuarto y en eso paso así, mi papá estaba ahí y me dice, Erika, muy fuertemente, ven aquí. Y yo dije, Señor, mejor otro día le digo, decía yo, como que me entró el temor, pero dije, no, yo voy a ir, le voy a decir. Y me dijo, ¿puedo saber por qué estás llegando tan tarde? Y yo le dije, papá, me armé de valor y le dije, ¿usted ve esta palabra? Sí, me dijo, pues Dios me ha llamado a predicar esta palabra. Papá, yo tengo un llamado de Dios en mi vida. Y me dijo, no te entiendo qué tú me estás diciendo. ¿Cómo que tienes un llamado de Dios? ¿Qué es eso? Y él no entendía, y yo no tenía palabras para decirle. Yo estaba recién convertida, no sabía explicar las cosas. Lo único que decía era lo que yo sentía en mi corazón, la pasión que tenía en ese momento. Y le dije, papá, Dios me ha llamado. Y me dice, siéntate ahí, pero muy enfurecido. Y él se sienta y me mira y me dice, ¿eso es lo que has querido toda tu vida? Y yo le dije, sí, papá, eso es lo que yo he querido toda mi vida. Entonces, si tienes que servir a Dios, ¿por qué no lo sirves? Y de repente yo me quedé sorprendida, porque yo pensé, mi papá se está burlando de mí. Y yo le dije, ¿cómo? No entiendo. Claro, me dijo, si Dios te ha llamado a predicar, ¿por qué no lo sirves? Yo le dije, papá, porque hace un año que estoy tratando de explicarle a usted que tengo un llamado de Dios y usted me dijo que me iba a correr de la casa. Y en ese momento, hermano, yo vi la gloria de Dios. Como un corazón en las manos de Dios para cumplir su propósito es cambiado de la noche a la mañana. Hermano, por eso yo quiero animarle en esta mañana a que usted no desista, a que usted no se canse, a que usted ore sin cesar por quien sea en su familia, que aún no conoce al Señor, que aún no ha conocido de Jesucristo. Hermano, hermana, sus oraciones no caen al vacío, sus oraciones no son en vano. El Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su momento, y Él quebranta hasta el corazón más duro. Y en ese momento mi padre se pone a llorar, así, a llorar. Y me dice, si yo tuviera un hijo que de repente me dice, papá, lo dejo todo por servir a Dios, me sentiría el hombre más orgulloso de la tierra. Y si tú que eres mi hija me dices hoy que dejas todo por servir a Cristo, yo me voy a sentir el hombre más orgulloso de la tierra. Y me dijo, adelante.
adelante, sírvelo, prepárate. Hermano, para mí eso era un milagro de Dios. De repente, hermano, para no extender la historia, quiero que sepa que al mismo tiempo en los Estados Unidos, aquí, se estaba abriendo la oportunidad de poder estudiar en el ABI. Sin yo pensarlo, las dos cosas coinciden. Mi padre me da el permiso, se abren las puertas en los Estados Unidos y en el año de 1995, hermano, hace 20 años exactamente, yo vine a los Estados Unidos para estudiar en el ABI, para prepararme. ¿Sabe qué? No para cumplir mis sueños. Mis sueños eran quedarme en mi país. Mis sueños eran hacer una carrera. Mis sueños eran estar casada. Mi sueño era tener una familia, un esposo, hijos. Esos eran mis sueños. Pero Dios tenía otros sueños. Dios tenía otros sueños mejores. Y yo vine a cumplir, no los míos, sino los sueños y los propósitos de Dios. Porque Dios, el llamado, hermano, el llamado nos da propósito. El llamado es nuestro destino final. Hermano, no es lo que estamos viviendo, no es lo que usted vive en este momento. Sé que las circunstancias pueden ser difíciles, sé que el fuego quema mucho, sé que la prueba viene, sé que los momentos difíciles vienen, pero tenga presente que ese no es su destino final. Ese es solamente un momento de su vida, un momento en su camino. Ese no es su destino. Hay un destino glorioso, hermano, para todo aquel que sirve fielmente a Dios. Hay un destino de esperanza. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, porque yo sé los pensamientos que yo tengo para ustedes. Son pensamientos de bien, para darles el futuro de esperanza que ustedes están esperando. Es bueno, Señor. Aleluya. Amén, Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, fue así como yo llego a los Estados Unidos a prepararme. Jeremías 29:11 dice, por eso ya se lo leí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y la Nueva Versión Internacional lo dice, para darles un futuro y una esperanza. El llamado, hermano, es el propósito original por el cual nosotros fuimos creados. Habrá muchas cosas y obstáculos en el camino, hermano, que van a tratar de desviarnos, de lo cual vamos a tener que correr, vamos a tener que huir, porque cuando hay un llamado y un destino, hermano, muchos caminos van a abrirse para que usted se desvíe y se vaya por otros lados, por otros rumbos, hermano. Pero recuerde una cosa, Dios lo llamó, y como dice Proverbios 3:5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y lo siguiente, hermano, es que el llamado de Dios es lo que nos va a sostener durante el tiempo del proceso. Porque cuando Dios llama, nosotros sabemos que no es algo instantáneo. Dios llama e inmediatamente se produce algo que se llama el proceso por el cual el que es llamado por Dios tiene que vivir y tiene que pasar y tiene que ser procesado. Grandes hombres de Dios. Moisés fue pasado, fue llamado por Dios, pero tuvo un tiempo de proceso. David fue llamado a ser rey, pero tuvo un tiempo de proceso. José fue llamado a ser gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón, pero no lo hizo de la noche a la mañana. Tuvo un tiempo de proceso. Así mismo usted y yo hemos sido llamados con un propósito glorioso de parte de Dios. Usted tiene dones, talentos, capacidades, que en este tiempo es el tiempo del proceso en el cual Dios nos capacita. Dios nos tiene que madurar, hermano, para que nosotros podamos llegar a ser efectivos en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. No es de la noche a la mañana. Muchos quieren muy emocionados, quieren empezar prontamente, pero ahí vienen los fracasos, ahí vienen las derrotas, hermano, pero Dios lo va a capacitar en el lugar donde está y de acuerdo al propósito para el cual usted es llamado. Aleluya. Muchos dicen, Dios se olvidó de mí, Dios no se acuerda de mí, Dios, ¿qué pasó conmigo, Señor? No, Dios no olvida, hermano. Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios de proceso. Dios no usa varitas mágicas, hermano. Uy, qué lindo sería que Dios nos agarre y como una varita mágica así, ¡pling! Usted queda pero shiny, brillante, pero así no se forma.
Hermano, la formación de un llamado de Dios, de una persona que ha sido llamada al ministerio, va a ser bajo fuego, bajo la presión de altas temperaturas, hermano. Pero nosotros sabemos que al final, cuando un carbón es metido en altas temperaturas, mientras más tiempo pasa en el fuego, esa piedra va a quedar mucho más preciosa. Y no solo queda preciosa, sino que es de mucho más valor, mucho más útil, hermanos, somos cuando resistimos la presión y estando bajo el fuego. Finalmente, hermano, pasan 20 años aquí en los Estados Unidos. Dios me ha llevado por diferentes ministerios. Dios me ha puesto a hacer diferentes cosas. No siempre estuve en el altar ministrando. 7 años de mi vida pasé en New Jersey sin altar, sin predicación. ¿Saben lo que yo hacía? Simplemente servía. Simplemente iba, asistía, simplemente... ¿Usted sabe qué significa la palabra siervo, ministro? Es aquel que te hace los mandados. Ese es el verdadero siervo. No es aquel que usa corbata, no es aquel que le tienden la alfombra roja. No, hermano, no. El llamado de Dios está para servir. El llamado de Dios, el que ha sido llamado por Dios, está para ponerse a disposición del pueblo. Está para servirlos a todos ustedes. No existe nombre grande. Aquí no hay nadie que brille. El único que brilla se llama Jesucristo. El único que brilla es Él, hermano. Finalmente, en medio de todo este proceso de obediencia, de quebrantamiento, usted sabe que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto. Y allí en el desierto le dice, te voy a llevar allá. Y hay una escritura en Deuteronomio 8 donde el Señor le dice al pueblo de Israel, te traje por este lugar todos estos años para saber lo que había en tu corazón, a ver si ibas o no a obedecer mis mandamientos. Y cuando Dios nos mete en ese tiempo de desierto, que es donde Dios nos procesa, es para conocer qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, hermano, y formarnos. Finalmente es en el desierto, hermano, donde nosotros experimentamos las traiciones, donde nosotros experimentamos las decepciones. Es ahí donde Dios nos forma, hermano. Ese es el tiempo de formación de Dios. Cuando llega el tiempo de la escasez, cuando no hay tiempo, cuando no hay dinero,